Hola chicos, en este video voy a intentar más o menos resumir cómo poder implementar o empezar a implementar algunas estrategias pasivas en sus proyectos. Este video lo pensé para mis chicos de diseño y para los chicos de arquitectura que están por hacer el Ceneval, que pues muchos no han visto o no les tocó tener materias en cuestiones bioclimáticas. Entonces es complicado obviamente hacer un resumen tan grande porque pues si ven he sacado muchos videos de temas muy específicos, pero ahorita les voy a dar como un poquito explicado cómo manejo yo la metodología para que puedan empezar a ver cómo poder implementar algunas estrategias en general, no nada más pasivas, para ponerlas en su proyecto. Ya si después quieren hacer algo más específico, más especializado, bueno, lo podrán ir trabajando, pero si no saben todavía mucho sobre la materia, espero este video les sirva para poder pues empezar a hacer algunas propuestas. Entonces, bueno, hay que entender algunos conceptos básicos. De hecho, tengo todo un video respecto a este tema. Pero ahorita solo voy a mencionar la parte de que pues ya escuchamos mucho la palabra sustentabilidad, la cual conlleva pues muchas cosas y han derivado pues muchos conceptos alrededor de esto. Van a escuchar desde arquitectura vernácula, que pues es aquella como que se hizo a través de mucha experiencia, como antes de la globalización, hagan de cuenta. Pues también la parte de desarrollo sostenible, que es como un tema ya mucho más amplio, que empieza a abarcar más cosas. Y arquitectura sustentable vamos a llamar que es como la base de todo lo que vemos, y de tal manera que la arquitectura bioclimática es como una rama. También la hemos escuchado como arquitectura pasiva, inclusive arquitectura solar también hay un término así, aunque siento que la palabra solar pues nos quita muchos elementos importantes en la bioclimática. Ahorita no me voy a meter mucho en los conceptos, por eso, como ya les dije, les voy a dejar en la descripción del video las listas de reproducción donde pueden ver cada uno de estos temas con un poquito más de detalle. Yo les voy a platicar más o menos cómo manejo yo mi metodología base para poder lograr estas estrategias y implementarlas en el proyecto. Entonces es muy importante pues el análisis del sitio, que es más complejo de lo que parece, pero muy importante. También el usuario, el tipo de proyecto que se va a realizar. Con esta información generar un análisis bioclimático para lograr pues unas estrategias propuestas y finalmente poder aterrizarlo en el proyecto. Sería básicamente esto. Les voy a explicar a grandes rasgos de qué trata cada una. El análisis del sitio pues son muchísimos conceptos a tomar en cuenta. Es importante que todo esto depende del proyecto. No, o sea, a mí me gusta manejarlo como una guía, porque dependiendo del proyecto hay cosas que implican más. Por ejemplo, la topografía. Igual es un terreno con una topografía súper accidentada, en el cual se convierte en uno de los conceptos principales a resolver en el proyecto. O por ejemplo, flora y fauna, pues no es lo mismo un terreno que está en la ciudad, que igual ya es baldío, o un proyecto que se va a remodelar, a que si está en medio de la naturaleza, en algún bosque o campo o lo que sea. Entonces, ustedes van a hacer este análisis dependiendo pues dónde está, o sea, qué proyecto es, ¿no? Y el terreno. Entonces aquí pues estoy poniendo algunos datos nada más como para tomar en cuenta. Ir analizando el terreno desde su superficie, topografía, etcétera. Entonces todo esto es como información muy importante que vamos a utilizar más adelante. Luego viene pues la parte del medio físico artificial, en el cual es pues ver la infraestructura, el equipamiento, etcétera. Pero esto lo mismo, depende muchísimo del proyecto. Por ejemplo, si es un no sé, proyecto turístico de un hotel, pues igual y serán las atracciones turísticas principales, la distancia desde el aeropuerto, central de autobuses, los recorridos hacia, o sea, la ubicación o el recorrido hacia el centro histórico, no sé. O sea, ahorita me estoy inventando información, pero es más o menos a lo que me refiero. En cambio, si es, no sé, una cuestión
no sé, de una escuela, ya es otro tipo de transporte el que tenemos que ver, por ejemplo, el que pudiera dejar a los niños en la escuela, etcétera. Entonces, todo depende del tipo de proyecto. Y es importante porque las estrategias van a ir en función de todo esto. Porque teniendo un análisis vamos a hacer como una especie de diagnóstico en el cual saber qué necesitamos, qué nos hace falta, etcétera. Y bueno, obviamente no dejar de lado la parte sociocultural, que lo mismo, depende mucho del tipo de proyecto, qué condiciones legales pueda tener el proyecto, políticas, socioculturales. Hay proyectos que en temas sociales son como más complicados y que tenemos que tomar en cuenta para la realización del proyecto. Entonces, es difícil ahorita como darles un checklist exacto, sino todo dependerá del proyecto. Bueno, en la parte del medio físico natural, pues hay mucha información de clima, además, a tomar en cuenta, pero lo que les pido es de que no nada más agarren y busquen en internet este tipo de gráficas y las peguen. No, lo que necesitamos saber es qué nos interesa del clima. Por ejemplo, en temperatura hay diversos tipos de ¿cómo se llama? Pues de gráficas. Por ejemplo, esta que tenemos aquí nos maneja la temperatura promedio máxima y mínima, pero al final vemos que tenemos como, o sea, como a los lados, como un offset en el cual son como los máximos, o sea, como que esas temperaturas atípicas en las que puede llegar a tener. Pero, por ejemplo, si aquí vemos el mes más caliente, supongamos julio, pues es mínima promedio 22 y máxima promedio 29. Pero eso no me dice nada. Aquí en estas páginas, como esta es de esta página de aquí, ustedes pueden hacer clic, por ejemplo, en el mes y les desglosa más el mes, inclusive el día. Entonces ustedes ya pueden empezar a identificar cómo, o sea, realmente esas variables. Y esta, por ejemplo, gráfica me gusta mucho porque es ya la temperatura horaria. Entonces vemos cómo empieza el calor a cierta hora y es más fresco a tal hora. Obviamente igual, como también es de esta página, cuando le llegan a hacer clic en el mes les da como más desglosado. Entonces esta página me gusta mucho porque tiene o sea, tiene como gráficas como estas que son muy entendibles, pero no tiene toda la información. O sea, no se queden con una página. De hecho, por ejemplo, aquí en México, lo ideal es buscar la página del Centro Meteorológico Nacional, o lo pueden buscar en Google como normales climatológicos y se las dan por estado y ahí abren cada estación y demás. Sin embargo, ahí igual no tiene toda la información. Por ejemplo, la humedad relativa es un tema que la verdad es de que siempre batallo, porque muchas veces lo más que encontramos es los promedios mensuales. Y la temperatura, digo, la humedad es un tema súper importante porque junto con la temperatura hace que la sensación térmica cambie. Entonces, ustedes lo han visto, cuando están en playa y está como súper caliente y súper húmedo, o sea, no puedes luego ni respirar. Entonces, esos temas son muy importantes. También la cuestión del viento, pues no nada más es el viento como tal, o sea, es de dónde viene, qué velocidad tiene y qué temperatura. Entonces, todos esos temas, pues va a depender sus estrategias, ¿no? Si es un lugar muy frío, pues no queremos que nos llegue el viento, queremos evitarlo. ¿Por qué? Porque es un viento frío. Y todo esto, digo, hay muchos, ¿cómo se dice? Muchos programas de simulación que nos hacen, pues, entender muchos de estas gráficas. Pero lo que yo quiero decirles con esto es que lo que primero tienen que hacer es que lo entiendan. Antes de meterse a un programa ya más especializado y demás, todo esto que les estoy diciendo, si ustedes realmente se meten a intentar entender estas gráficas, ustedes solitos van a poder hacer una propuesta de estrategias, como lo que les decía del viento. Oye, hace calor, ¿qué quiero? Pues que el viento corra, pero hace mucha humedad, entonces pues sí que corra, pero pues también el aire es caliente, entonces tal vez necesito agregar una estrategia en la cual pase por algún lugar sombreado con vegetación o un lugar con agua para que lo enfríe y ahora sí pase el aire más fresco. Entonces, digo, todo esto es complicado, hay muchas estrategias que se pueden utilizar, pero
ustedes pueden hacer algunas propuestas muy generales con información que encuentren y que al final resultan pues hasta cierto punto lógicas. También tenemos información como por ejemplo de precipitación, pero pues no nada más es la precipitación y ya. O sea, tenemos por ejemplo aquí pues en este mes cuántos días de precipitación puede haber. Este es de esta página de acá. Y luego esta es pues cuántos milímetros caen en el año. O bueno, o por mes también. Y por ejemplo esta gráfica que me gustó, que esta es de esta página de acá, viene la temperatura del agua, la precipitación en milímetros y también los días con precipitación. Entonces, toda esa información ya nos puede ayudar para ver si queremos hacer alguna estrategia de captación pluvial o si tenemos algún problema de drenaje pluvial o etcétera. Entonces, dependerá mucho del proyecto, pero ahí es donde pueden ustedes manejarlo. Y luego, en el medio físico artificial, pues igual hay mucha información en internet. Lo que es el medio físico artificial y en el análisis sociocultural depende mucho de lo que quieran buscar. Obviamente en internet hay mucha información, o sea, desde el Google Earth, donde ustedes pueden encontrar pues, todo el equipamiento, la infraestructura, hasta en el Maps pueden saber las distancias que hay, o el transporte, también el Google Maps ya no los da en la mayoría de las ciudades. Entonces, pues eso ya lo tenemos del otro lado, ¿no? Y la cuestión sociocultural, igual depende del proyecto y yo les recomiendo ahí más bien buscar noticias, por ver si hay alguna problemática, etcétera. Ahorita es difícil establecer qué tipo de problemáticas, les repito, depende del proyecto. Igual ya después haré alguna explicación con un par de ejemplos para que pues esto se entienda un poco mejor. Luego tenemos el análisis de usuario, muy importante también porque no nada más es, pues afuera hace calor, hay que enfriar, o afuera hace frío, hay que mantener calientito. No, vamos a ver qué tipo de proyecto es y qué tipo de usuario tiene, cómo son las actividades, los horarios, qué espacios requieren, qué tipo de necesidades y requerimientos, porque no es lo mismo tener un gimnasio en el cual la gente está haciendo ejercicio y por sí sola ya tiene calor, aunque esté haciendo frío, o sea, genera ya calor, a estar en una biblioteca en la cual pues estás inmóvil, sentado y pues posiblemente si hace frío pues no haya manera en que tú solito te calientes. También no es lo mismo a que sea un salón de clases en el cual hay 30 alumnos, donde cada alumno está generando pues calor por sí mismo. Así es un lugar donde nada más hay un par de personas en un espacio grande. Entonces, todo ese tipo de cosas es bien importante. También los horarios. Tal vez tenemos un clima en el cual hace muchísimo frío en la noche, pero en la noche no va a haber nadie. ¿Por qué? Porque es, no sé, unas oficinas. Entonces, donde tenemos que revisar más las estrategias es cuando esté el horario de ocupación, etcétera. Entonces, todo eso es complicado, ¿no? ¿Qué pasa con esto de las actividades? Digo, tengo un video también ya de esto donde explico los tipos de confort y un poquito más de detalles, en el cual vemos que existe una manera de medirlo que se llama MET, que es dependiendo la actividad que hagas, pues cómo lo manejan y también por la ropa que se tiene. Además hay muchísimas otras variables de la persona. No sé si ustedes conocen a alguien que todo el tiempo tiene calor o todo el tiempo tiene frío, o gente que siempre ha vivido en un lugar frío. Por ejemplo, no sé si les pasa que ven extranjeros en el centro histórico, hablo de México, en un lugar caliente y lo ve y es un día, no sé, fresco, donde tú traes hasta chamarra y ves extranjeros con short. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a temperaturas mucho más frías. Entonces hay muchas variables, muchísimas. Tenemos diferentes tipos de confort. Tengo una lista de reproducción de esto, donde pues es prácticamente confort visual, que también puede haber un tipo de confort lumínico, que no es lo mismo. También el acústico, el térmico o hidrotérmico, que también se maneja. La calidad del aire o el olfativo, que también los ponen juntos, pero en realidad son diferentes. Y esto tiene que ver pues aparte de los sentidos y cómo percibimos el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos muchísimas variables a tomar en cuenta. Entonces, depende de todo esto, pues también van a surgir muchos tipos de estrategias. No sé, cuestiones
por ejemplo, esto que habla un poquito de calidad del aire, ahorita pues con la contingencia, con la pandemia y todo eso, pues ahorita se ha vuelto vital. Entonces no lo pueden olvidar en sus proyectos. Temas de ruido, de iluminación correcta, visuales, etcétera. Entonces todo eso es muy importante tomar en cuenta. Y bueno, entonces ya que tenemos todo el análisis de sitio y el análisis de usuario y tipo de proyecto, ya se trata de juntar todos esos datos que tenemos y intentar implementarlas, sin hacer este análisis bioclimático que les voy a más o menos explicar, ustedes ya podrían más o menos empezar a proponer estrategias como la que les decía. Esta del análisis bioclimático ya es como para empezar a aterrizarlas con ayuda de herramientas o software de simulación para poder generar un diagnóstico o un listado, vamos a llamarlo, de estrategias. Entonces, la que yo sí les recomiendo analizar es el asoleamiento. El asoleamiento yo soy súper fan. Tengo igual una lista de reproducción donde habla nada más de geometría solar, asoleamiento y demás. Pero sí se los voy a explicar ahorita a modo muy general, esperando que pues me se entienda. Si no se entiende, pues pueden ir a la lista y ahorita es intentar resumirlo en poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gráfica solar, que seguramente ustedes han visto alguna vez, pues esta forma en la que vemos nosotros cómo el sol recorre aparentemente el cielo arriba de nosotros, ¿no? ¿Por qué digo aparentemente? Porque pues nosotros somos quienes nos movemos, el sol está estático y genera estos movimientos aparentes. ¿Qué es lo que pasa? Dependiendo la latitud en la que nos encontremos es esta trayectoria que tiene el sol. Y esto se los quiero explicar con estas imágenes que me gustan mucho, que es, imagínense que estamos nosotros en una burbuja, media burbuja vamos a llamarle, donde esta parte de aquí es como nuestro horizonte visible y la burbuja que tenemos encima es la parte visible del cielo que nosotros tenemos. Entonces lo que nosotros vamos a ver con cierta orientación obviamente es ese recorrido del sol. No es tan fácil como decir el sol sale del este y se pone en el poniente, porque pues eso pasa 2 veces al año durante los equinoccios. Tiene un recorrido pues a lo largo del año donde va haciendo, en un día hace esto, pero el otro es diferente, y así a lo largo del año, empezando por un lado, pues por ejemplo, también depende del ¿cómo se llama? Del hemisferio en el que nos encontremos, pero, por ejemplo, si este es sur, vamos a llamar que estamos en el hemisferio norte. El sol sale acá durante nuestro verano del hemisferio norte, que sería por junio, y está más acostado, y si se dan cuenta la trayectoria es más cortita, por eso los días son más cortos en invierno, durante diciembre en el hemisferio norte, porque ¿qué pasa? En el hemisferio sur se invierte, su verano es diciembre y así, ¿no? Les repito, tengo estos videos como con más detalle en las listas de reproducción que les voy a dejar en la descripción. Pero entonces me gusta mucho porque con estas gráficas pues podemos entenderlo, ¿no? Y al final pues esta burbuja que tenemos aquí pues es como, se puede manejar como una línea, o sea, como estas coordenadas, que es donde vamos a intentar identificar pues estos puntitos que serían como el sol, ¿no? Aquí. Por ejemplo, este sol lo tenemos en... ¿Qué fecha será? Como febrero, marzo, ahorita no tengo aquí la fecha exacta. Pues esta creo que la saqué hoy, entonces ha de ser de ahorita octubre. Sí, este es del 5 de octubre, la latitud 40-75, y esta sería a las 10 de la mañana, la posición del sol, y nosotros siempre estando en el centro, que es como como esta imagen que tenemos aquí, que sería lo que veríamos. Nosotros estamos en el centro y esto es lo que vemos, y el sol viene hacia nosotros. Entonces, ahorita lo estoy explicando de manera muy general porque no me quiero extender, pero hago toda una explicación de dónde sale la gráfica solar para que la entiendan mejor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta herramienta nosotros ya no la podemos sacar automáticamente en esta página.
se las recomiendo mucho, donde ahí meten las coordenadas y la ubicación y todo. Y podemos sacar esto para empezar a entender de dónde viene el sol. Sin embargo, no es tan sencillo porque, por ejemplo, en esta latitud, que es latitud 40, casi 41, pues vemos que en su mayoría esto es norte y esto es sur. O sea, aquí vemos como las coordenadas, pero en su mayoría, exceptuando estos dos piquitos de aquí, tenemos el sol hacia el sur. Por eso ustedes ven que en muchos libros o información en internet, como que insisten de vamos a poner todo orientado hacia el sur. Y es como de, ojo, no es tan fácil porque normalmente esos lugares, hablamos de una Europa o qué sé yo, son lugares muy fríos. Vamos a hablar, no sé, Alemania. Realmente zonas donde haga más calor son menos y es un calor pues tampoco tan bochornoso como pues algunos lugares, no sé, en México, como un Mérida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dependiendo dónde estemos, cómo esté esta temperatura, es que nosotros queremos o no recibir el sol. Entonces ahí ya vienen estrategias de evitarlo o intentar recibirlo. ¿Qué es lo que pasa? La estrategia que a mí me encanta y siento que es como la base de toda esta cuestión bioclimática es unir esta gráfica solar con la gráfica de temperatura horaria. ¿Por qué? Porque nos sale esta belleza. Esto me encanta mucho, tengo también unos videos explicándolo, pero les quiero explicar aquí cómo funciona. Nosotros estamos pasando, esto es un calendario básicamente. Aquí tenemos los meses, con los días obviamente y las horas. Entonces lo mismo es esto, aquí tenemos los meses y aquí tenemos las horas. Y aquí las horas serían en el sentido horizontal y los meses en el sentido vertical. Entonces, con más detalle lo explico en el otro video, pero lo que se hace es pasar esta acá, pero son 2 semestres, porque el sol, el recorrido es con este analema solar, el sol en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Entonces es este analema, que es como infinito, asimétrico, que vemos aquí, y es por eso que el sol hace el recorrido 2 veces al año, y por eso normalmente salen 2 gráficas, porque son 2 semestres, porque normalmente no es, o sea, si aquí hacemos una línea a la mitad, me quedo medio chueca, estas gráficas es muy raro que sean simétricas, siempre el mes más caliente no siempre tiende a ser justamente en el solsticio de verano, sino a veces es más hacia mayo, más hacia julio, etcétera. Entonces, este es un ejemplo que saqué, no me acuerdo de dónde era, creo que es el de Pekín, si no mal recuerdo, porque agarré uno que tenía todos los colores como para que se identifique mejor. Y entonces esto está padrísimo porque nosotros ya vemos de dónde está ubicado el sol. Por ejemplo, el sol que viene de acá, pues la verdad igual y ni nos va a calentar mucho. O sea, el sol que viene como en diciembre. Pero igual el que viene de esa misma como inclinación, bueno, como que de ese mismo lado, pero durante verano, pues hace muchísimo calor. Entonces, una manera en la que puedo yo explicarles eso es agarrando esto y haciendo un corte. Ojo, este corte lo podemos hacer donde queramos, pero ahorita por facilidad pues estoy haciéndolo justo en medio. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Nosotros estamos ubicados en el centro, que sería esta ubicación, y vamos a, tomando en cuenta que este es el sur y este sería el norte, nosotros vamos a recibir el sol desde el sur. En esta latitud, ojo, hay las latitudes, ahorita les enseño que no son así. Entonces, viniendo desde el sur, pues los soles, vamos a llamarle, o las posiciones del sol de diferente fecha van variando. Cuando tengo el sol aquí en el mero verano, pues está calientísimo. Entonces, ese sol no lo quiero. Quiero hacer una estrategia de protección solar para que no me pase el sol. Cuando ya se va yendo hacia el equinoccio, pues ya está como en una época de confort, que ojo, el que esté en confort no significa que sea bienvenido el sol, porque no es lo mismo estar en una temperatura como en confort a la sombra, que aunque esté como confortable el clima, tener el sol todo el tiempo. Entonces posiblemente esta también no sea recibirlo al 100%.
Pero conforme nos vamos alejando hacia invierno, vemos que el sol pues ya hay una temperatura mucho más fría. Obviamente pueden ver como que tiene que ver mucho también por la inclinación del sol, porque pues el sol está más acostado, por lo tanto los rayos pues no te pegan tanto. Y entonces, ¿qué pasa? Estos soles de aquí, pues sí los quiero recibir, porque por si hace mucho frío, pues lo poquito que pueda yo recibir sería bienvenido. Entonces aquí ya agarro yo una estrategia en el cual, por ejemplo, puse aquí una de las más comunes que ven en todos lados, pero quiero que sepan de dónde viene, donde pues yo pongo aquí un alerito en el cual tapo esta zona de aquí que es caliente, pero las otras las dejo entrar, ¿vale? Entonces, obviamente esto es pues una ventana hacia el sur, pero si nuestra ventana tiene una orientación tal vez hacia acá, pues el corte lo haríamos más bien acá. Y bueno, en la gráfica, en los otros videos explico un poquito más cómo leer estas coordenadas para poder saber esta inclinación. Entonces, ahorita no me voy a detener mucho en eso. Ahora, es bien importante estas gráficas porque no es nada más como esta que hay, pues entre más esté en verano, pues más calor y en diciembre frío. No, vean esto. Tenemos aquí una latitud 55 en Escocia, en el cual la temperatura pues es bastante similar, pero es fresca. Entonces ese sol que tenemos aquí, claro que lo queremos dejar entrar. ¿Qué pasa en Campeche? No importa de dónde venga el sol, tal vez no sea tan malo, pero en un lugar como Campeche lo que queremos es protegernos del sol. ¿Por qué? Porque hace muchísimo calor. Entonces, si el sol está en su mayoría, aquí vemos más o menos las coordenadas, en su mayoría está al sur, posiblemente el norte, aunque sí tenemos tantito al norte, si se dan cuenta, sea la mejor orientación de nuestras ventanas con un pequeño alero para evitar este sol del norte. Y entonces es una estrategia totalmente diferente en la cual nos estamos alejando del sol. ¿Qué pasa aquí en Italia? Vemos que igual sí tenemos, pero más bien en el segundo semestre, un poquito más de calor y pero pues sí hace bastante calor, pero más como aquí al poniente. Entonces vemos dónde intentar evitar el sol. Por ejemplo, aquí si yo tengo una ventana hacia el sur, pues igual y, no sé, me lo voy a inventar ahorita. Manejo una estrategia con algún louver viendo hacia el sur poniente para que estos rayitos que vengan de acá, que si están fríos logren entrar a mi ventana, pero cuando ya hace más calor, que viene el sol de acá, o inclusive más arriba, estos rayos pues reboten, ¿sale? Entonces, digo, es un ejemplo rápido, espero darme a entender. Aquí pues tenemos otro donde tenemos una latitud casi igual a la de Italia, sin embargo son temperaturas muy diferentes, donde aquí pues igual sí tenemos un poquito de calor, pero predomina más el frío, entonces hay que recibir el calor lo más que se pueda. ¿Qué pasa? Ya nos pasamos al hemisferio sur, en el cual pues es totalmente diferente y pues dependiendo ¿cómo se llama? Pues esta misma latitud y pues la temperatura que nos dé serían las estrategias a tomar en cuenta, ¿sale? Les quería enseñar esta que es una gráfica que me encanta muchísimo, donde ya está más allá del círculo polar ártico y es donde pues ya existe lo que se llama sol de medianoche, que es que vemos el sol pues en esta época que es pues verano, lo vemos alrededor de nuestras cabezas y nunca se mete. Y vean, todas estas gráficas son gráficas de alumnos míos que hicieron en sus trabajos y este alumno pues justamente comprobó por qué en este lugar, que es un lugar en Noruega donde pues se hace mucha investigación, como que la gente nada más está durante este semestre, porque en hace muchísimo frío. Entonces él, como no había gente realmente durante estos meses, pues las estrategias las enfocó hacia estos meses de acá y el sol aquí no fue tan, como que la orientación, si se dan cuenta, como está en todos lados, no fue tan las estrategias en cuanto a sol, sino más en cuanto a viento y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos otro tipo de diagramas como este, que es el diagrama de Gibboni, en el cual si ustedes meten los datos, ya les puede dar un listado de estrategias como con más detalle. Ahorita no me quiero meter mucho en esto porque igual es como un tema más complejo y tengo un par de videos completitos en este tema, pero
lo que les quería enseñar es que utilizando, por ejemplo, este tipo de gráficas, es como que les pudieran dar como tips hacia dónde pudieran irse, ¿no? Por ejemplo, necesitamos, si les arroja esta gráfica que necesitan calefacción por ganancias internas, entonces ustedes buscarían ese tipo de estrategias, porque estrategias de este tipo hay muchísimas. Estoy preparando un video que llevo meses preparándolo, pero está súper largo, donde quiero explicar cada estrategia de esta gráfica para ponerles ejemplos y que pues puedan implementarlas. Entonces me voy a apurar con eso a ver si antes de que acabe el año puedo realizarlo. Pero bueno, nada más quería explicarles ahora, como ustedes o a quienes va dirigido este video, la idea es que sean prácticos. Esto ya es un paso más adelante. No se preocupen. Sí me interesa mucho que entiendan la gráfica solar, porque si se dan cuenta, con saber esto pueden generar un buen de cosas, pero si se dan cuenta son etapas. La primera parte que vimos es con esta metodología que yo les explicaba, ya déjenme voy más atrás, con esta metodología ustedes mismos, o sea, llegando a estos dos puntos, hacer un análisis y propuestas. Ya si quieren un pasito más, pues es donde ya nos vamos al análisis bioclimático y así, ¿vale? Y este es otro, o sea, este es como el segundo paso y un tercero podrían ser este tipo de gráficas. Y al final, pues ya un programa de simulación, que ya es algo como más complejo. Y luego les quiero explicar más o menos qué tipo de estrategias de diseño pueden implementar, porque, ojo, no nada más son cuestiones de estrategias pasivas. De hecho, lo de estrategias pasivas tiene más que ver con el tipo de confort. Pero, si se dan cuenta, ahorita les voy a explicar, hay muchas estrategias que tienen que ver unas con otras. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo como títulos generales, el cual ustedes pueden proponer. Por ejemplo, energía y recursos, pues tiene que ver con tipos de energía, energías renovables, qué recursos hay. Tienen también que ver pues depende mucho el proyecto y el sitio. Por ejemplo, si es un lugar perdido en la nada, pues unos paneles solares serían pues una buenísima opción porque no hay infraestructura que llegue hasta allá. Sin embargo, si están en medio de la ciudad, yo la verdad tengo como sentimientos encontrados con los paneles solares porque pues su fabricación contamina mucho, tienen una vida útil muy corta. Lo bueno que la tecnología ya ha ido mejorando y obviamente es una alternativa buenísima para cierto tipo de proyectos, pero pues depende de muchas cosas. Entonces, ustedes es donde ya irán haciendo como un análisis más a detalle. Luego tenemos temas como agua, residuos, materiales envolventes, donde es súper complejo. O sea, del agua, quiero hacer de hecho un tema completo del agua, en el cual pues estamos hablando de que no nada más de captación de agua, ¿no? Sino hay que ver el suministro, la calidad del agua, de dónde viene, nos hace falta, no nos hace falta. El tema del agua es complicadísimo. En materiales también, buscar ciclo de materiales, el ciclo de vida de los materiales, porque es desde dónde vamos a sustraer la materia prima, dónde se transforma, se transporta, se instala, la vida útil, el desecho. Entonces, también es un tema súper complejo y aunque no está dentro de las estrategias, o sea, sí está dentro de las estrategias pasivas de manera indirecta. ¿Por qué? Porque ya hablamos luego de materiales aislantes, acústicos, shalala, pero de los materiales es no nada más ver eso, es ver pues todo el ciclo de vida para ver qué problemas podíamos tener. También hablar de residuos, no nada más en el proceso en el que está o sea, en utilidad del edificio, sino desde la construcción, etcétera. Entonces es complicado también. Por ejemplo, esta cuestión de envolvente pues tiene mucho que ver también con el confort térmico, tiene que ver con protección solar, etcétera. Entonces es tema complicado. Vegetación y ambiente también es otro tema que pues tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, esta gráfica que encontré aquí, que son de unas estrategias, creo que en Madrid, no me acuerdo, aquí puse el enlace, en la cual pues ponen como dos panoramas, aquí como de un andador, en el cual tiene vegetación, o sea, sin vegetación y con vegetación, y pues cómo puede cambiar la temperatura, la visual. O sea, hay muchísimos tipos de beneficios que podemos tener con el uso de vegetación. Aquí también, por ejemplo, pues puse esta imagen que habla sobre
como una barrera acústica en el que también se utiliza este tipo de estrategias. Obviamente en cuestiones de tipo de confort hay muchísimos y es lo que quiero también hacer videos al respecto. Pero pues podemos hablar, por ejemplo, de ganancias internas. También hay que entender cómo se hace la transferencia del calor, los puentes térmicos, que son pues como estos espacios donde pues, se nos puede colar pues esos cambios de calor que pues en cierto tipo de proyectos, sobre todo proyectos muy fríos, son súper importantes saber controlarlos, ¿no? También pues, por ejemplo, de captación solar hay diferentes tipos, directa, indirecta, independiente, cómo se acumula, cómo se distribuye. Es un tema como bien complejo el manejarlo, ¿no? Entonces, todo lo que les decía antes, ¿no? Dependiendo pues la ubicación, es donde pues veremos cómo implementar nuestras ventanas. También algo de iluminación que no necesariamente tiene que ver con, o sea, sí con calor, pero también tiene que ver mucho con el confort visual y lumínico que podemos tener en el espacio. Y bueno, no olvidar las implicaciones sociales y implicaciones económicas. Ustedes van a ver este tipo de, por todos lados seguramente, este tipo de gráficas en las cuales, pues, hablando de sustentabilidad, nunca dejar la parte económica y social. Entonces, de cada estrategia que ustedes propongan, por ejemplo, nos estamos yendo un poquito más atrás, esta de materiales, pues yo les decía el ciclo de vida de los materiales, el costo de los materiales, implicaciones sociales pueden ser muchísimas, desde dónde se extrae, cómo están los trabajadores ahí, quién gana, no sé, en el transporte, si es un material local. También la cuestión económica, pues no nada más de quien vende el material, también de que sea un producto económico para quien lo consume. Entonces es como muy amplio todos estos temas y es importante tomarlos en cuenta. Entonces, pues ya con esto quiero terminar el video para que no quede larguísimo. Entonces, como pueden ver, hay muchísimos tipos de estrategias que pueden implementar y como les decía inicialmente, ahorita me voy a regresar un poquito a mi metodología. Como les decía yo aquí con la metodología, ustedes si todavía no están muy metidos con la cuestión bioclimática, se pueden dar cuenta que haciendo un buen análisis del sitio y del usuario, pueden ustedes como ya empezar a tener cierto razonamiento lógico de decir, bueno, ¿qué hace falta? No nada más hace calor, hace frío, sino pues qué actividad hay, qué horario tiene, qué se va a hacer, todo ese tipo de cosas, y ya pueden ir generando un listado de estrategias en el cual se pueden ayudar. Bueno, aquí tenemos la parte del clima y esta gráfica solar. Igual y ahorita no les da tiempo de generar como la gráfica de temperatura como esta, pero si ustedes analizan lo mejor que pueden esta gráfica solar y un poco la temperatura, pues ya pueden empezar a implementar estrategias generales, ¿sale? Entonces, vayan poco a poco, no se desesperen, esto es un tema súper complejo, les voy a dejar listas de reproducción si hay algún tema en específico que no entiendan, y yo de todas maneras estoy intentando subir más información para que todos estos temas queden claros, ¿sale? Suerte, chicos.